Para analizar toda la situación esta última semana y lo que puede pasar a partir de ahora, nos acompaña en plató una escritora, profesora e investigadora de origen sirio, Leila Nasawati. Hola Leila, ¿qué tal? Buenas. Bueno, imagino que muy preocupada por todo lo que está pasando, esta incertidumbre, ¿no? ¿Podemos definirlo así, lo que está pasando en Siria? Sí, son días de muchas emociones, son días agridulces. Por un lado, desde luego, creo que siempre es motivo de celebración y los sirios lo están celebrando, sirios, sirias de todas las confesiones y de todos los orígenes, en las calles la caída de una dinastía que ha convertido el país en un gran campo de exterminio. Y por otro lado estamos viendo la liberación de esos campos de exterminio y de esos centros de tortura, como ha sido Sednaya, que era el símbolo del terror de los sirios, y estamos viendo pues, que de las personas que se daban por desaparecidas, más de 100.000, la mayoría han sido asesinadas, y eso pues, rompe las esperanzas de muchísimas personas de encontrarse con sus familiares con vida. Entonces son momentos de duelo y son momentos de, a la vez, celebración de la caída de una dinastía criminal. Leila, escuchándote, la verdad es que se nos ponen los pelos de punta, porque mirándote a los ojos, lo que estás diciendo detrás de esas declaraciones, lógicamente tienes testimonios de mucha gente, no sé si de familiares, de amigos. ¿Qué nos puedes contar para que nos hagamos una pequeña idea aquí en España? Pues yo os puedo contar que Siria ha sido el reino del terror durante décadas, que no se conocía el alcance de esa represión que sufría la población y que, digamos, esa cárcel de Sednaya que estamos viendo ahora, que recordemos que Sednaya era un ejemplo de un lugar de diversidad, de peregrinaje cristiano, es uno de los, creo que es el único lugar en el mundo en el que se conserva el uso de la lengua aramea. Imaginaos, un lugar en el mundo en el que todavía se habla esa lengua que es el arameo. Y el régimen de Hafez al-Assad convirtió esa zona en un gigantesco centro de detención militar, con capas y capas subterráneas donde se torturaba a escala industrial, como ya nos explicó muy bien Amnistía Internacional en un informe en 2017. Entonces, ahora mismo pues, están muchos corazones rotos viendo lo que está saliendo de ahí, porque lo que está saliendo de esas cárceles ya no son seres humanos, son espectros, lo que ha quedado de ahí. Entonces, creo que es importante que el mundo mire a los ojos a esa prisión como una de las imágenes de la ignominia de la historia, como pueden ser tantos otros ejemplos que hemos visto en el siglo pasado de esos campos de concentración, y que no caiga en el olvido lo que ha supuesto este lugar. Y también amigas mías y compañeras mías, abogadas de derechos humanos, como Noura Ghazi, que asesinaron a su marido, Bassel Hartabil, por participar en manifestaciones, y él era un ingeniero de software muy importante para el futuro del país, Bassel Hartabil, y ella es abogada de derechos humanos, y ella está pidiendo mucha ayuda también al resto del mundo, a la comunidad internacional, a abogados expertos en documentación, para que toda esa documentación de Sednaya no se pierda, porque estamos viendo papeles por el suelo dentro de todo ese caos que hay ahora. Me parece que vamos a descubrir tristemente lo que ha pasado ahí, ¿no? Sí. Mucha información, sin duda. Leila, a nivel político, ¿qué va a pasar ahora con Siria? ¿Cómo ves los primeros pasos del primer ministro? ¿Se pueden dividir los rebeldes? Porque son, recordamos, grupos muy diversos, que el único objetivo que les unía era derrocar el régimen, ¿no? ¿Y ahora? Sí. Es verdad que había un objetivo común, que era digamos, de consenso, la caída de este régimen, y es verdad que ahora mismo pues, se abre un futuro de incógnitas, pero se pide, desde dentro se está pidiendo al mundo, se está pidiendo por un lado paciencia, porque imaginaos, está siendo todo tan rápido. Imaginaos si en otros países, como puede ser España, los acuerdos políticos son tan difíciles y a veces tan endiablados. Imaginaos lo que puede ser ahora mismo lograr acuerdos en Siria. Entonces, de momento, hay un gobierno provisional, temporal, y la prioridad está en rehacer algunas cuestiones básicas. El país está devastado, la gente no tiene para comer. La dinastía de los Assad en los últimos años convirtió Siria en un narcoestado en el que prolifera a sus anchas el captagón, que se conoce como la cocaína de los pobres. Entonces hablamos de un país devastado a todos los niveles, que hace falta reconstruir a un nivel de la gente ahora mismo no tiene los servicios básicos cubiertos, no tiene para comer. Entonces se pide, por un lado, paciencia en estos 3 meses para reconstruir lo mínimo que hay que reconstruir, para después de estos 3 meses temporales poder formar gobierno, un gobierno que sea representativo, crear una nueva constitución. Todas estas cosas se están hablando, pero creo que hace falta sobre todo que no se presione, porque claro, con vecinos como los que tiene Siria, complicado.
Claro, porque estamos viendo Israel... Hablamos de Jordania, hablamos de Líbano, hablamos de Israel, hablamos también de Turquía. Claro, hablamos de un vecino como Israel que está bombardeando cualquier posibilidad militar dentro de Siria, digamos, arrasando todo lo que pueda ser convertir al nuevo gobierno sirio en hacer frente a Israel. Estamos viendo el genocidio que ha perpetrado Israel entre nuestros vecinos y la visión que tienen de un nuevo Oriente Medio en el que ellos campan a sus anchas, reconfigurando fronteras y reconfigurando a bombardeos. ¿Ese puede ser el objetivo de Israel, de esos bombardeos ahora, justo ahora en Siria, cuando además ya está bastante ocupado con la guerra en Gaza, sí. También Cisjordania, Líbano, ¿no? Sí, tienen muchos frentes abiertos, pero siempre se puede contar con ellos para abrir uno nuevo. Desde luego su visión del nuevo Oriente Medio es terrorífica. Espero y quiero pensar, y de momento quiero pensar que solo están yendo a núcleos, digamos, militares, pero con Israel nunca se sabe porque Israel no hace distinción entre civiles y combatientes. Entonces, teniendo eso por un lado y teniendo los vecinos que tenemos, lo que se pide ahora mismo es un poco de paz para que no haya injerencias, porque Siria ha vivido más de una década de injerencias en la que el pulso local de ese proceso revolucionario de 2011 fue secuestrado y la entrada de, por un lado, las fuerzas rusas y la entrada de las fuerzas iraníes. Que apoyaban al régimen de Al-Assad y luego Turquía, por otro lado, apoyaba a los rebeldes, ¿no? Claro, entonces Siria se convirtió en un proxy, en una guerra por intermediación en el que cada potencia avanzaba sus agendas a costa de la población local, y lo que se pide ahora es que ese secuestro dé un paso atrás y permita lo que es gobernanza de los sirios de su propio país. Leila, ¿te parece entonces bien la postura del resto de la comunidad internacional? Hemos hablado de las potencias regionales, ya estamos viendo la diferente respuesta. Desde luego Siria tiene un largo camino por delante, pero ¿te parece bien la no injerencia por ahora de Estados Unidos? ¿O es la postura que han manifestado de la Unión Europea? Sí, hace falta apoyo, hace falta acompañamiento de ese proceso, sobre todo de justicia transicional. En los próximos años va a hacer falta mucha ayuda, pero claro, una ayuda que no sea esquilmar el país, como ha sido hasta ahora, una ayuda que no sea secuestrar a una población devastada por el norte, por el sur y por todas partes. Bienvenida a la no injerencia. De hecho, de no haber sido por esa injerencia, seguramente habríamos tenido una transición representativa de ese pulso local revolucionario en 2011-2012, que no fue posible por esa injerencia. ¿Qué va a pasar ahora? Quiero terminar esta charla volviendo a una de las claves, ¿no? De momento, lo básico, los derechos humanos. Has escrito, Leila, un libro maravilloso, Un país en llamas. Quiero que me hables... No, ese no es mío, ese es de Leila Al-Shami, ¿Sí? Que es una tocaya mía, que también es maravilloso. El mío se llama Cuando la revolución termine. Te puedo hablar de cualquiera de los dos. Cuando la revolución termine. ¿Qué te parece el título? Pues me parece un punto esperanzador. Sí. La revolución trae un cambio. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo te imaginas esta Siria dentro de... Va a hacer falta años, ¿eh? Sí, pues fíjate que en este libro yo hago una especie de proyección, yo lo escribí en 2013, hago una especie de proyección hacia un futuro de 2025-2027 en el que los sirios y las sirias pueden regresar a su país. Es como una novela distópica, ¿no? De sí, futuro, de repente, vamos al futuro contigo. De repente se ha convertido como más que una distopía, en una utopía que no podíamos imaginar, ¿no? Estaban todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas y, como dice mi amigo Yassin Sueja, también sirio gallego, la historia estaba estancada y parada en Siria, que corra el aire y que se mueva la historia en Siria. ¿Y ahora? Y ahora, en pues, tu novela, ¿tú crees que se va a cumplir ese escenario que planteas en tu novela? Cuéntanos. Yo creo que si nos dejan tranquilos y tranquilas, sí. La cuestión es si nos van a dejar tranquilos y tranquilas esos vecinos con los que siempre se puede contar para emponzoñarlo todo, esas injerencias regionales y globales, pero yo confío mucho en la capacidad de los sirios, de las sirias y de mujeres también, como las del Foro de las Familias por la Libertad, para apoyar en un futuro de justicia transicional y, sobre todo, quiero ver un proceso de rendición de cuentas en el que los criminales, digamos, paguen por sus crímenes y no quede impune todo lo que ha vivido esta población y bueno, que se abra un futuro representativo al menos del sentir de los sirios y las sirias. Ojalá se consiga, porque recordamos que si no, esto también puede ser caldo de cultivo para otro escenario que no hemos hablado de él y que no queremos
que es el terrorismo yihadista, ¿verdad? Claro, es que nada alimenta más esos monstruos de banderas negras, como ha sido ISIS, nada los alimenta más que la impunidad, nada los alimenta más que ese estado del terror en el que no hay justicia, y cuando no hay justicia proliferan estas banderas negras que se toman la justicia por su mano. Entonces, veamos si podemos crear una constitución a la altura de lo que merece ahora mismo ese pueblo sirio, que también creo que nos está dando una lección a la humanidad. Leila, un placer. ¿Cuándo vas a volver a Siria? Imagino, hace tiempo que no vas, pero tendrás ganas de ir, ¿no? Mucha gente querida que quiero ver, vamos a ser prudentes, vamos a esperar a ver qué pasa, pero desde luego las ganas no faltan. Gracias por venir, esta es tu casa, estás invitada cuando quieras y ojalá demos buenas noticias de Siria, que ya toca, de verdad. Leila Nassawati, un placer tenerte aquí. Nos vemos muy pronto, un placer el mío.